Muy buenas traders, recordarte que ya salió Automatiza tus inversiones, vete a la librería o cógelo en Amazon y no te lo pierdas. Bien, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy hablamos de la gestión de la posición agresiva y la gestión de la posición conservadora. La gestión de la posición agresiva la vamos a llamar Obelix, luego te explicaré por qué. Y la gestión de la posición conservadora la vamos a llamar Asterix. Si no viste el cómic Asterix y Obelix, pues vete corriendo a verlo e infórmate. Bien. Vamos a explicar primero qué es una posición, porque la gente confunde posiciones con trades y no tiene nada que ver. Un trade es entrar a mercado, según una serie de reglas de entrada, en un único disparo. Por ejemplo, digamos, aquí tengo un cruce de medias y entro con un trade. Y después de haber hecho ese trade, puedo decidir más abajo volver a entrar. Esa nueva reentrada, que es un nuevo trade, más el trade anterior, nos dan juntos una posición. En este caso, esta posición tendría dos trades. Por lo tanto, las posiciones se pueden componer de un trade, de 2, de 3, de 10 o de 20 trades. Infinitos. Siempre que sigan la misma lógica de entrada, hablaremos de posiciones. Por ejemplo, yo puedo entrar con un trade en euro-dólar y vender en otro momento con euro-yen. Si sigue la misma lógica de entrada, o estoy haciendo arbitraje o algo, esos dos trades, aunque sean en instrumentos diferentes, me van a dar una posición. Puedo, por ejemplo, comprar Bitcoin y vender Ethereum. Esos dos trades me van a dar una posición si siguen la misma lógica de trading, el mismo propósito de trading. Por lo tanto, lo que va a definir si es una posición, varios trades o no, es si siguen la misma lógica de trading o no. Una vez dicho esto, quiero que entiendas que MT4 solo hace backtesting en trades, en operaciones. La operación es la palabra española de trade, y MT5 solo te muestra los backtest en posiciones. Lo digo para que lo tengas claro, porque a veces la gente se confunde al mirar los dos backtesting, el de MT4 y el de MT5, y no son iguales. Dicho esto, ahora vamos a explicar el siguiente concepto. La gestión de la posición la puedes hacer de tres maneras. Con reentradas, que ya hemos dicho que si haces solo un trade cada vez es una gestión de la posición conservadora, y si metes más de un trade cada vez es agresiva. Con trailing stop, moviendo el stop loss a favor del trade, o incluso cuando el trade está en negativo, pero acortando tu posibilidad de pérdidas, y con salidas parciales. Es decir, puedes entrar, por ejemplo, con un contrato y salirte con medio, o entrar con 0.2 lotes y cerrar 0,1. Y estas tres las puedes unir, puedes hacer las tres a la vez. Esto complica mucho las cosas, y ahora vamos a ver al final de este vídeo, quédate hasta el final, cómo la gestión de la posición agresiva junto con trailing stop y salidas parciales complica las cosas sobremanera. Y bien, ahora te explicaré por qué llamo Asterix y Obelix. Acuérdate que en el cómic Obelix había caído en la poción mágica y por eso tenía poderes sobrenaturales. Yo le digo a mis alumnos que no se les ocurra hacer gestión de la posición agresiva hasta que dominen el mercado, que batan al mercado, que tengan edge, que tengan ventaja estadística por lo menos 3 trimestres entrando cada vez solo con una posición igual a un trade. Con Asterix, si tú logras dominar el mercado un año o un poquito menos de un año, con Asterix te puedes plantear luego hacer 2 reentradas, quizás 3, como mucho, pero no empieces haciendo operativa agresiva porque te va a ir mal. Esto es muy muy importante, porque Asterix no tenía poderes mágicos, él solo cuando tomaba la poción mágica luchaba contra los romanos y luchaba contra los romanos de uno en uno. Por eso la gestión de la posición conservadora, ¿entiendes? Entraba al mercado, luchaba contra un romano, ganaba o perdía la batalla con ese romano y luego luchaba contra otro romano y ganaba y perdía. Mientras que Obelix iba contra 20 romanos a la vez y por eso, porque había caído la poción mágica de niño y tenía los poderes sobrenaturales. La gente normal, como tú y como yo, consideramos o deberíamos considerar que no tenemos poderes sobrenaturales y por lo tanto mi recomendación a lo largo de todo este vídeo es que hagas solo gestión de la posición conservadora, no tengas poderes sobrenaturales. Una vez dicho esto, imagínate que por ejemplo estás operando en sistema Asterix, estás entrando con un trade, estás poniendo un 1% de tu cuenta de riesgo en cada operación que haces, ¿vale? Haces una operación, si pierdes, perderás un menos 1%. Si ganas, pues igual ganas un 2% si estás en un ratio 2:1, o igual ganas un 1% si estás en un ratio 1:1, eso da igual. Pero lo importante es que con mucho arriesgas el 1%. Ahora, si haces una gestión de la posición agresiva tipo Obelix, imagínate que entras con 3 operaciones, no puedes poner el 1% 3 veces, ¿lo entiendes? Tienes que poner la tercera parte. Por lo tanto, cada operación sería al 0,33% de riesgo. Y la pregunta del millón es, si yo hago una entrada aquí en compras
y me ha ido mal y vuelvo a entrar y luego vuelvo a entrar, ¿merece la pena entrar en profundidad respecto a mis niveles de riesgo? Esa es la pregunta del millón. Porque tienes que normalizar tus niveles de riesgo en la gestión de la posición agresiva a los niveles de riesgo que tendrías la gestión de la posición conservadora para comparar lo mismo. Si quieres comparar melones con limones, que suenan parecido, no es lo mismo. Entonces, para comparar melones con limones, tenemos que comparar niveles de riesgo similares. ¿Se entiende? Esto es muy, muy importante. Quédate con esto. Si haces una gestión de la posición agresiva, tienes que renormalizar, cambiar tus niveles de riesgo a una comparativa de lo que sería ese mismo sistema con gestión de la posición conservadora tipo Asterix. Y ahora, un punto muy importante. Si de todas formas vas a operar gestión de la posición agresiva, siempre tienes que hacer retiradas de capital. Es decir, en Asterix tú te puedes permitir componer el capital de tu cuenta y no necesariamente retirar las ganancias. Sin embargo, si haces gestión de la posición agresiva, estás obligado por matemática, para evitar el cisne negro que va a ocurrir en el futuro, a hacer retiradas de capital regulares que tienes que tener calculadas en Excel. Por tanto, tu gestión monetaria tiene que ser muy firme y decirte cada 2 semanas, cada mes retiro todas las ganancias, cada 2 semanas, cada mes, cada 2 meses retiro la mitad de las ganancias, el 30% de las ganancias, lo que sea. Pero tiene que ser una regla por escrito y firme, ¿vale? Esto es muy importante. No hagas nunca gestión de la posición Obelix sin retiradas de capital. Y ahora, si de verdad quieres dominar las bases del trading algorítmico en solo 2 fines de semana, en un curso personalizado conmigo, en directo por Zoom, vete ahora mismo a la Masterclass. Es la mejor manera y la forma más rápida de profesionalizarte como trader. Nos vemos en la Masterclass. Y ahora vamos a hablar de 2 formas de hacer las reentradas en la gestión de la posición Obelix o agresiva. La primera forma, imagínate que has comprado aquí a mercado y se ha ido tu operación en contra. Estás aquí abajo y vuelves a entrar más abajo. Y quizás pones un poquito más de lotaje y luego te sigue yendo mal y vuelves a entrar más abajo. Si vas multiplicando hacia abajo tu lotaje, a eso lo llamamos martingala. No tiene que ser necesariamente el doble. Ponte que aquí has entrado con 0,1, aquí haces 0,2, aquí harías 0,4, pero también valdría que haces 0,1, aquí haces 0,13, aquí haces 0,13 por 1,3 que sería 1,69, lo que dé. Eso también es martingala. Es una martingala suavizada, pero vamos aumentando el lotaje. Mientras que de la otra manera, podría ser que en un trade tendencial tú has entrado aquí comprado, vas ya ganando y vuelves a entrar. A esto lo llamamos piramidar. Entiende que la martingala y piramidar son cosas contrarias. Ambas funcionan, pero no para todo tipo de sistemas y de la misma manera. Por ejemplo, una martingala puede estar justificada más en un sistema de pullback y piramidar le va a ir muy bien a un sistema tendencial que va por recorridos largos. ¿Qué es piramidar? Pues tú has entrado aquí comprado, vas ganando ya 50, 100 pips, vuelves a entrar, vas ganando 150 y vuelves a entrar. Entonces coges más beneficio de ese recorrido tendencial. Como ya sabes que ya la tendencia está confirmada a los 50 o 100 pips, vuelves a hacer una reentrada. Y estas ambas formas tienen matemática muy, muy diferente. Así que no es lo mismo una gestión de la posición Obelix agresiva en beneficios que en pérdidas. Y ahora vamos a un dato muy importante. Toda gestión de la posición agresiva Obelix tiene que justificarse. No la haces porque sí. Tiene que, yo lo que llamo benchmarkearse, que bueno, es del inglés, benchmarking. Tienes que compararla ¿a qué? A cómo sería sin gestión de la posición agresiva. Ponte que tienes un sistema de trading, no sé, en el Bitcoin, y lo has comprado aquí. Dices, voy a volver a reentrar. Ya sabes que el Bitcoin tiene grandes recorridos una vez que rompe. Dices, bueno, he ganado ya un 1%, un 2%. Vuelvo a reentrar, ¿vale? Y ahora llevo otro 2%, vuelvo a reentrar. Perfecto. ¿Qué hubiera pasado esto a lo largo de los años en un backtest comparado a que yo no hubiera hecho reentradas? Evidentemente aquí has ganado más, pero ¿cuáles han sido tus niveles de riesgo reales? Entonces tenemos que comparar recovery factor contra recovery factor. Acuérdate que el recovery factor es la ganancia media anualizada contra el máximo drawdown de todo el periodo. Si yo hago reentradas, ¿aumenta mi drawdown más de lo que aumenta mi ganancia por reentrar o menos? Y si mi recovery factor en mi sistema agresivo Obelix empeora algo, ¿justifica el incremento de ganancia el asumir más riesgo? Esa es la pregunta que te tienes que hacer. No es que hago reentradas porque soy un ludópata. Es que hago reentradas porque soy un matemático y comparo, hago benchmarking de la Obelix contra Asterix. Entonces, sí tendría sentido. Y no hacer más en piramidación más de 3
y en martingala hacia abajo no más de 3. Y nunca por 2 el multiplicador en martingala. Por 1,3, por 1,5 como máximo. El lotaje del primer trade. Y ahora vamos a complicar la cosa mucho más. Ahora imagínate tú que has hecho reentradas, por ejemplo, en martingala, ¿no? Has entrado aquí comprado, luego más abajo a los 20, 40 pips o puntos has entrado de nuevo comprado y luego has entrado comprado. La pregunta del millón es, ¿dónde salgo arriba? ¿Salgo en el mismo punto con las 3 operaciones o salgo cada vez cuando llevan ganando 100 pips cada una? Esto es lo siguiente que tienes que comparar. No es lo mismo salir en el mismo punto que salir en puntos diferentes. ¿Justifica de nuevo la reentrada salir en el mismo punto o justifica mejor salir en puntos diferentes? También esto afectaría a los stop loss. Si yo voy entrando 20 pips para abajo, en la tercera entrada estoy 60 pips por debajo. ¿Dónde están mis stop loss? ¿Están todos juntos a 60 pips del último punto todos? ¿O están cada uno a 60 del punto de entrada? Con lo cual podría darse el caso que en una operación tocara stop loss y en dos no. O que en dos sí y en la tercera no. Pero como voy más lotado en la última, podría justificarse el incremento de riesgo. ¿Ves por dónde voy? Entonces la siguiente pregunta en la gestión de la posición agresiva es ¿dónde están mis salidas? ¿Están en el mismo punto o están en puntos diferentes? Y si están en puntos diferentes, ¿se justifica el incremento de riesgo? ¿Ves por dónde voy? No es tan fácil operar OBELIX. Para mí es un doctorado. Y yo lo recomiendo, ya te lo he dicho en el vídeo antes, es que por lo menos estés un año batiendo al mercado con sistemas sencillos, ¿vale? De trade a trade, tacita a tacita de Asterix, y una vez que lo has logrado, te plantees esto. Esto es el doctorado. Primero hay que hacer el máster. Así que, ¿cuál es la conclusión final? Primero, si eres novato, no hagas reentradas. Segundo, tienes que justificar y hacer benchmarking el sistema agresivo contra el sistema conservador. Y justificar los incrementos de riesgo si son justificables con los incrementos de beneficio, ¿vale? Tienes que fijarte si el profit factor mejora. ¿Qué pasa con la esperanza matemática media? ¿Es justificable el volver a reentrar? Y tercero, tendrás que justificar si sales en el mismo punto y mantienes los niveles de riesgo todos al mismo punto de entrada, los stop loss y el mismo punto de salida, los TP, o vas a puntos diferentes. Dicho esto, recuerda, vete a la librería, llévate el libro que acaba de salir, ya está en las librerías. Aquí tienes un manual completo con un montón de gráficas que es absolutamente maravilloso, cuesta 2 duros y es la mejor forma, con automatizar tus inversiones de Deusto, que profundices en el trading algorítmico y te hagas un profesional de forma rápida y barata. Así que nos vemos en el siguiente vídeo.